Existen algunos niños que reciben los estímulos del entorno de una manera diferente a los demás y se les conoce como niños altamente sensibles. Si crees que tienes uno en casa, quédate porque te voy a contar cómo lo podemos ayudar. Hola familia, para los que no me conocen yo soy Lady Plata, soy mamá y soy doctora. Resulta que hace algunos añitos me di cuenta que a mi hijo mayor no le gustan las etiquetas de la ropa, pero además nunca ha aceptado que le corte las uñas. Por supuesto que se las he cortado, pero me he inventado algunas formas para poder hacerlo. Tampoco le gustaba que lo peinara y me empezó a parecer eso muy curioso. Así que investigando me di cuenta que existe una condición que se conoce como niños altamente sensibles. Y si crees que este es tu caso, pues déjame decirte que no tienes un niño enfermo ni con alguna enfermedad que debas tratar. Pero sí es importante que lo reconozcas y aprendas a identificar si este es el caso de tu hijo, porque vamos a necesitar algunas herramientas para poder ayudarlo a procesar de una mejor manera todos los estímulos que continuamente recibe del medio. Existen 4 características que nos permiten identificar fácilmente a los niños altamente sensibles y te voy a explicar muy rápidamente cuáles son. La primera es la fineza sensorial. ¿Qué significa esto? Básicamente que sus sentidos están muy bien afinados. Es decir, ellos captan de una manera extremadamente aguda tanto los estímulos exteroceptivos como los interoceptivos. Los primeros son todos aquellos que vienen del medio, es decir, los ruidos, los olores, las texturas, los sabores, pero resulta que ellos los reciben o los procesan con una gran intensidad. Por eso, algunos estímulos cuando son muy fuertes pueden llegar a molestarles fácilmente. Y los segundos, los interoceptivos, son aquellos estímulos que vienen desde su propio interior, como en el caso, por ejemplo, de una enfermedad, cuando tenemos algún dolor, alguna molestia, cuando estamos, por ejemplo, fatigados o cansados. Esos estímulos que vienen desde adentro, para ellos también pueden ser muy intensos y por eso pueden molestarles en exceso, aunque para nosotros parezca algo que no es tan grave. El segundo de los aspectos es el procesamiento de esta información. Es decir, estos pequeñitos procesan detallada y minuciosamente cada cosita que reciben o captan del medio. Por eso es frecuente encontrar que a estos chiquitos se les dificulte tomar decisiones que aparentemente son muy sencillas, como por ejemplo, ¿qué sabor de helado prefieres? Y pueden demorarse cierto tiempito pensando, pero es precisamente porque la capacidad de análisis de estos pequeños es muy desarrollada. Ellos piensan absolutamente todas las posibilidades que se pueden presentar. Aunque no lo manifiesten, su cerebrito sí procesa rápida y continuamente todas las posibilidades de toda la información que reciben. Entonces, imagínense esa tormenta de ideas que puede estar ocurriendo en su cabecita con una situación que aparentemente sea muy insignificante. Y es precisamente por esto, porque piensan muy bien, analizan, procesan y les cuesta mucho trabajo tomar una decisión. Y por supuesto que esto no es una desventaja, todo lo contrario, es precisamente esta capacidad de raciocinio que les facilita aprender muy fácil y rápidamente, y esto se mantiene a futuro. La tercera de las características es que estos chiquitos tienen una gran emotividad, lo que significa que sienten exageradamente. Tanto las tristezas como las alegrías, como las preocupaciones, para ellos todo es en exceso. De hecho, sienten una fuerte compasión, una gran empatía por el sufrimiento ajeno y por todo lo que está experimentando aquella persona que está a su alrededor. Por eso podemos notar también que esos pequeñitos se afectan muy fácilmente con las emociones de los demás. Y las emociones que ellos mismos experimentan también son muy intensas, aunque para nosotros parezcan exageradas. Y la cuarta y la última característica es que esos pequeñitos tienen sobreestimulación. Es decir, necesitan estímulos nuevos constantemente porque se aburren muy rápido, pero es precisamente por todo lo que les acabo de contar. Procesan muy rápido la información y la aprenden y fijan fácilmente en su cerebro. Es por esto que ellos quieren cada vez
experimentar nuevas cosas, nuevas emociones, porque quieren seguir aprendiendo, porque en ellos su cabecita va al máximo de velocidad. Por eso podemos notar, por ejemplo, que sea difícil para ellos mantener su atención en una sola cosa durante mucho tiempo, aunque esto es muy habitual y es lo normal en los niños, pero en estos pequeñitos es mucho más evidente. Y esto puede parecer muy similar a lo que mencioné anteriormente en un video sobre niños de alta demanda. Y es que precisamente la mayoría de los niños altamente sensibles, cuando eran más pequeñitos, también fueron niños de alta demanda. ¿Esto qué significa? Y lo que ya se ha demostrado con algunos estudios, y es que muy probablemente, es más, esto nos confirma que definitivamente esos chiquitos no son niños malcriados, sino que se trata de una configuración genética que puede traer incluida también esta condición de alta sensibilidad, porque precisamente esto parte del desarrollo neuronal. Y esto lastimosamente se ha prestado para que algunas familias o algunos papitos que no han tenido o no saben cómo es tener un niño de alta demanda o un niño altamente sensible, juzguen o critiquen a aquellas familias que sí los tienen. Lastimosamente puede ser por ignorancia, pero muchas de estas mamitas con estos pequeños suelen sentirse juzgadas y aunque no lo manifiesten, en el interior de sus casas sufren en silencio y se preocupan mucho porque no saben cómo manejar a sus bebés y sienten que están haciendo algo mal y se culpan ellas mismas porque creen que definitivamente les quedó grande la maternidad. Y por eso precisamente comparto esta información, porque si eres una de esas mamitas debes estar tranquila y no sentirte mal ni juzgarte porque no estás haciendo nada mal. Únicamente se trata de un chiquito que siente de manera diferente a todos los demás y esto no es para nada malo. Y por supuesto que este es un tema de la psicología y aunque no soy psicóloga, es decir, que no soy experta en el tema, sí entiendo cómo funciona el cerebrito de los chiquitos y además tengo un pequeñito altamente sensible y puedo compartirte cómo ha sido parte de mi experiencia y qué cosas me han funcionado. Si con esto que te acabo de compartir aún no estás seguro de si tienes o no un niño altamente sensible, te voy a dejar en la cajita de descripción un link que te llevará a un test. Es un test muy rápido en el que tienes que responder unas cortas preguntas y al final el resultado te dará la respuesta de si tu hijo es o no un niño altamente sensible. Ahora sí, ¿qué podemos hacer entonces para ayudar a nuestros pequeños? El regalo más importante que le puedes dar a tu hijo o a tu hija altamente sensible es que lo conozcas muy bien y lo comprendas con mucho amor, porque lastimosamente ser una persona altamente sensible o podríamos decir ser una persona susceptible en este mundo tan complejo donde lastimosamente se presta muy poca importancia o muy poca atención a la parte emocional y de los sentimientos puede llegar a hacer mucho daño. Entonces tú como papá o tú como mamá debe ser la persona más importante para él y la que precisamente lo comprenda mejor. Y así vas a poder ayudarlo. Entonces te quiero compartir 5 cosas que a mí particularmente me han funcionado con mi hijo, pero que además son algunas de las herramientas que nos brindan los expertos en psicología y que conocen muy bien a estos niños para poder ayudarlos a sobrevivir en este mundo. La primera herramienta es la anticipación. Te vas a dar cuenta cómo cuando la empiezas a utilizar, anticiparte a los hechos va a ser de gran ayuda, precisamente porque para estos chiquitos enfrentarse a grandes cambios puede resultar realmente complejo. Entonces, si puedes anticiparte a alguna situación donde vaya a experimentar algunos cambios y contarle, explicarle o prepararlo para esa situación, va a ser muy útil. También, si en alguna situación, por ejemplo, están en alguna reunión, en algún evento, en alguna condición, donde van a permanecer mucho tiempo o más del que esperaban y pueden empezar a experimentar hambre, sed o sueño, puedes entonces explicarle qué es lo que podría suceder y qué puede hacer o cuáles son las alternativas que tenemos para enfrentar esta situación. O por ejemplo, si va a cambiar de colegio, si van a cambiar de ciudad o van a sufrir algún cambio de este tipo que suelen ser muy drásticos, anticípate con suficiente tiempo a esta situación. Explícale cuáles van a ser las cosas nuevas y vas a notar cómo cuando se enfrente a la situación lo va a tomar de una mejor manera. La segunda herramienta es el establecimiento y el mantenimiento de las rutinas. A estos pequeños les sirven mucho las rutinas porque tanto a ellos como a nosotros nos ayuda a mantener todo bajo control en la medida de lo posible. Y además
Ellos ya saben que deben estar preparados para lo que viene y además de eso les ayuda a adquirir disciplina. Entonces, vuélvete muy amigo o amiga de las rutinas para el diario vivir de tu pequeño. La tercera herramienta es explicarle las emociones. Cuando estén experimentando alguna emoción en particular, ya sea tristeza, enfado, angustia o preocupación, es muy útil hablar con ellos e incluso si lo puedes hacer antes de que se presente la emoción, pues muchísimo mejor, porque ellos ya van a entender qué es aquello que están experimentando. Pero además, ofrécele herramientas para manejar esa emoción. Por ejemplo, cuando esté muy triste por alguna situación, cuéntale que todos nos podemos sentir tristes en algún momento y qué podemos hacer para sentirnos mejor. O por ejemplo, si está muy enfadado, puedes explicarle cuáles son aquellas cosas que podemos y no podemos hacer cuando estamos enojados. Que por ejemplo, podemos estar enfadados y con justa razón, pero no podemos lastimar a los demás, o no podemos arrojar cosas, o no podemos hacernos daño a nosotros mismos. Toda esta información ellos la pueden procesar muy fácilmente porque, ya lo dije, aprenden muy rápido y así cuando vuelvan a sentir o a experimentar esta emoción van a saber cómo comportarse de una mejor manera. La cuarta herramienta es ofrecerles un lugar seguro y tranquilo a donde él sepa que puede ir para explotar emocionalmente. Es decir, si en casa por alguna razón el niño se enfadó y está muy furioso y está haciendo una pataleta, que sepa que puede ir a ese lugar para esperar a que pase ese momento de calor de la emoción, ese momento de rabia, de ira o de tristeza y esperar hasta que vaya bajando esa emoción y hasta que ya se sienta mejor. Que sepa que es normal de pronto por alguna razón explotar, pero que puede ir a ese lugar y esperar hasta que se sienta mejor para luego hablar con papá, con mamá o con alguna persona de confianza de lo que sucedió y poder tomar medidas para mejorar en la próxima ocasión. Y la quinta es limitar el tiempo de exposición a las pantallas. Lastimosamente, las pantallas ofrecen una sobreestimulación neuronal que lo que hace es predisponer a estos niños a la ansiedad, precisamente porque están recibiendo mucha información todo el tiempo que ni siquiera alcanzan a procesar. Entonces, si queremos ayudarlos a disminuir esa intensidad emocional, es útil alejarlos un poco de las pantallas. No quiero decir que definitivamente nunca jamás en la vida se pueden exponer a las pantallas porque son niños e inevitablemente van a terminar expuestos a ellas, pero sí es muy útil limitarles el tiempo, que sepan, por ejemplo, cuánto tiempo en el día pueden utilizar en una pantalla. Ahora bien, así como hay cosas que podemos hacer para ayudarle a nuestros pequeñitos, hay cosas que debemos evitar o que debemos no hacer tan frecuentemente porque no nos van a ayudar mucho. La primera de ellas es la sobreprotección. No es conveniente con estos pequeños, por supuesto, porque van a seguir creciendo y van a tener que enfrentarse a muchas situaciones de la vida en algún momento donde van a estar sin papá, sin mamá o sin alguna persona de confianza y deben saber enfrentarse a esas situaciones de frustración de la mejor manera. Así que no es muy recomendable evitarles al máximo la frustración, todo lo contrario, es importante enfrentarlos a la frustración, pero ofrecerles herramientas para poder asimilar esa frustración de la mejor manera. La segunda cosa que debemos evitar es ignorar o subestimar sus emociones. Como ya lo dijimos, esta condición de alta sensibilidad viene predeterminada genéticamente y ellos no pueden controlar esto. Así que lo que no debemos hacer es simplemente decir no llores por eso, que eso es una bobada, o no deberías ponerte así. Porque aunque para nosotros puede parecer algo muy insignificante, para ellos puede ser algo tremendamente importante aunque no lo sepamos. Así que es mejor ofrecerles herramientas anticipadas a las emociones para que sepan cómo manejar de la mejor manera esa emoción y que sepan identificar precisamente por qué se están sintiendo así, pero que existen algunas formas que los pueden ayudar a sentirse mejor. La tercera cosa que debemos evitar con nuestros chiquitos de alta sensibilidad es la comparación, porque lastimosamente la comparación lo que genera en nuestros pequeños es un sentimiento de inseguridad y a la larga esto se vuelve en una baja autoestima
Y esta es una de las cosas que es precisamente más difíciles de revertir cuando estamos en la adultez, la baja autoestima. Lo que podemos hacer en lugar de compararlos es explicarles cuáles son las mejores maneras de comportarnos o de actuar, pero sin tener que poner el parámetro de comparación para no hacerlos sentir insuficientes o generar en ellos un sentimiento de inseguridad. Y la última de las cosas que no debemos hacer, pero que lastimosamente hacemos frecuentemente, yo por ejemplo he caído en este error muchísimas veces, es comprar su calma o ceder ante la manipulación. Cuando nuestros pequeñitos hacen, por ejemplo, alguna pataleta y lo que hacemos es ofrecerles un dulce o decirle, mira, toma el celular ya para que te calmes, lo que estamos enviando es un mensaje de que si quiero esto, pues tengo que hacer esto. Y lastimosamente esto lo que hace es generar repetidas situaciones de, entre comillas, manipulación. Pero hemos sido nosotros mismos los que hemos creado esta condición. Porque por supuesto que si yo al hacer una pataleta lo que obtengo es un premio para calmarme, entonces lo voy a hacer continuamente para recibir este beneficio. Es muy difícil porque sé, y por supuesto que he experimentado pataletas, por ejemplo, en lugares públicos donde nos sentimos abrumados por las miradas de los demás y no sabemos qué hacer, y lo que terminamos haciendo entonces es decirle, bueno, mira, toma este dulce ya para que te calmes. Sé que es angustiante porque muchas veces bajo el estrés y la presión del momento no sabemos qué hacer, pero debemos tratar de evitarlo en la medida de lo posible para no generar continuamente situaciones repetidas. En esos casos, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me ha funcionado es cambiar el foco de la atención. Por ejemplo, si está haciendo una pataleta porque nos tenemos que ir del parque, por ejemplo, por decir cualquier cosa, lo que hago en esos casos es, por ejemplo, empezar a contar un cuento o señalar algo que está en otra parte para que el foco de atención se fije en otra cosa y sea más fácil desprenderse de eso que ya no podemos tener, sea el parque, un juguete, una comida, etcétera. Y bueno, más que como doctora, les hablo como mamá y desde el corazón, porque sé que en este canal tengo muchas mamitas que me siguen y me gusta compartirles desde mi experiencia todas aquellas cosas que siento que también podrían ayudarles a ustedes. Si tienes algún comentario, si tienes alguna cosa que me quieras contar, si en tu caso, por ejemplo, ya sabes que tienes un niño altamente sensible y has hecho algunas cosas que has notado que te han servido, déjamelas en los comentarios para que otras mamitas también puedan beneficiarse. Si ha sido útil para ti, no te vayas sin darme un me gusta porque me ayudas muchísimo con esto. Comparte el video a aquellas mamitas que creen que lo pueden estar necesitando. Y por supuesto, no olviden que la mejor medicina siempre es el amor y hasta pronto.